No me he equivocado de vídeo. Entre impresión 3D y impresión 3D me he puesto a hacer la migración de mi Home Assistant Container a Home Assistant OS. Y os voy a enseñar todo el proceso, os voy a enseñar las cosas que yo he hecho, así vais a perderle el miedo. Si queréis hacerlo, vais a ver que no se pierde nada de información y luego si tenéis instalaciones más complejas, pues alguna de las cositas que he hecho yo posiblemente os sirva. Así que vámonos al ordenador y empezamos. Empecemos de dónde parto. Yo parto de mi instalación en una máquina virtual. Esto es como si fuese un mini PC que tuviese un Debian, un Ubuntu, con todo montado en Docker. Tengo el Home Assistant, tengo un montón de contenedores, tengo el contenedor de Z-Wave JS y el de Zigbee to MQTT. Y luego primero que quiero migrar es Home Assistant a una nueva máquina virtual. Lo primero que voy a hacer es, y esto como consejo, es actualizar a la última versión de Home Assistant, así hacemos una copia de seguridad que vaya a la misma versión que lo que vamos a instalar en Home Assistant o la versión que vamos a instalar en Home Assistant OS. Así evitamos cualquier problema de conflicto de versiones, de tema de datos. Bueno, esto os lleva 5 minutos y merece la pena hacerlo. Claro, si mantenéis las versiones actualizadas, si actualizáis cada 5 o 6 meses, pues os llevará más ratito. Mientras actualiza, lo que voy a hacer es crear la máquina virtual de Home Assistant OS. Esto en este caso es porque es Proxmox. Si fuese un mini PC, pues sería un nuevo mini PC e instalaría Home Assistant OS. No tiene mayor diferencia, solamente vamos a tener que instalarlo en otro sitio para poder hacer esa copia o esa migración de lo que tenemos, de ese backup, a Home Assistant OS. En este caso es muy sencillo porque en Proxmox vamos a utilizar el sistema de scripts que siempre os enseño, que es lo más sencillo. Vamos a crear la máquina virtual y mientras se actualiza el Home Assistant que tenemos ahora, vamos a instalar Home Assistant OS, lo vamos a dejar listo, va a coger una IP por DHCP, no os preocupéis que después ya vamos a volver a poner la IP que tenga que tener. En mi caso, por ejemplo, quiero mantener la misma IP que tenía antes, por eso tengo que hacer ese proceso en 2 pasos. Lo dejamos que instale Home Assistant OS y ya estamos listos para empezar la migración. En nuestra instancia actual, donde tenemos ahora mismo Home Assistant Container, lo que vamos a hacer es crear un backup. Este backup, como sabéis, tiene todas las configuraciones, todos los datos e incluso si utilizáis SQLite como base de datos, también tiene la base de datos. No es mi caso y de eso hablaremos después. Es un backup que según ocupe vuestro Home Assistant tardará desde unos pocos segundos hasta varios minutos, como ha sido mi caso con un backup que ocupa más de 2 GB. Eso ya os digo que depende del tamaño de vuestra instancia. Lo dejáis hasta que termine. Por otra parte tendremos nuestro nuevo Home Assistant OS preparándose para su configuración, pero no lo empecéis a configurar, tendremos que cargar el backup de la instalación que tenemos ahora, ¿vale? O sea que si termina, lo dejáis ahí hasta que estéis listos para cargar el backup. Bueno, ahora empieza lo emocionante, lo interesante y aquello que esperaba que no saliese mal. Cuando ya termine de hacerse el backup, lo vamos a descargar para cargarlo como configuración inicial de nuestra nueva instalación de Home Assistant OS. Es decir, que aunque sea pasar de Home Assistant Container a Home Assistant OS, lo podemos hacer. Como siempre os digo, al revés. Es más complicado porque los add-ons no vais a poder integrarlos o no vais a poder recuperarlos y vais a perder toda la configuración. Pero aquí es tan sencillo como que nos vayamos a nuestro nuevo Home Assistant, le demos a restaurar desde copia de seguridad, elijamos el fichero que hemos descargado, en mi caso es un backup de más de 2 GB, y lo dejamos un ratito hasta que termine de recuperar y nos aparezca el formulario de login. Y ahora ya pues lo único que nos queda es logarnos y ver que todo lo que teníamos está. Las configuraciones, dashboards, integraciones, todo lo que teníamos en la otra instalación. Ojo, puede haber cositas que no funcionen directamente y además, como es mi caso, no está en la IP correcta. De eso nos vamos a ocupar ahora. Bueno, pues ya tenemos el backup en Home Assistant OS, así que súper importante, si estamos migrando, por ejemplo, de una máquina virtual a Home Assistant OS, tenemos que apagar nuestra instalación actual de Home Assistant para que no ocurran cosas feas. Si lo tenemos con un Docker Compose, por ejemplo, vamos a apagar ese contenedor y, súper importante, porque si no luego os puede pasar, os vais a ir al fichero Docker Compose y vais a comentar toda la configuración de Home Assistant para que ese contenedor no vuelva a arrancar. Recordad que ya lo tenemos migrado, ya está en Home Assistant OS, ahora ya queremos configurar todo ahí, hacer los ajustes ahí, no queremos que vuelva a arrancar
otra instancia distinta que puede hacer cosas con MQTT o que puede hacer cosas que no entendamos. Simplemente comentamos, guardamos, listo. Bueno, y ahora, por ejemplo, en mi caso, como os comenté, yo lo que quiero es mantener la misma IP que tenía para Home Assistant. Así que lo primero que tengo que hacer es irme a mi máquina virtual, en este caso con Ubuntu. Esto va a depender un poquito si es Ubuntu, si es Debian, lo que utilicéis. Voy a cambiar la IP, le voy a poner otra IP estática para dejar en mi caso la 1.15 para Home Assistant. Esto es súper importante si intentamos poner esa IP en Home Assistant OS antes de haberla cambiado en la máquina virtual o en el Debian o Ubuntu que utilizamos ahora, va a haber problemas de red. Así que la actualizamos, le cambiamos la IP y ahora ya nos podemos ir a Home Assistant OS, todo se configura desde la interfaz web y vamos a cambiar la configuración de las interfaces, bueno, en este caso de la interfaz de red que hay, para ponerle una IP estática, que en mi caso va a ser la 1.15. Esta configuración ya sabéis que es lo normal, ponerle una IP estática a Home Assistant OS, y con esto, una vez que ya esté actualizada la IP, ya tenemos Home Assistant funcionando en la misma IP, por lo tanto, wall panels, móvil, todo lo que se conectase a Home Assistant va a seguir funcionando perfectamente. Como os he dicho, solo tendremos que ajustar alguna integración, pero el resto lo tenemos listo. Ya veis, está en la nueva IP. Con esto, en realidad, si no tenéis nada más, ya hemos terminado la configuración y la migración a Home Assistant OS. Pero ahora os voy a contar alguna cosita más. Cositas que os pueden pasar, sobre todo de dos tipos. Lo primero es que os toque reconfigurar alguna integración. A mí, por ejemplo, me ha pasado con la BZ-Wave, que estaba en la misma máquina virtual y por lo tanto tenía la IP 1.15 y he tenido que reconfigurarlo para que apunte a la nueva IP. También puede ser que alguna integración os pierda las credenciales y tengáis que volver a hacer el flujo de reautenticación. Son cosas sencillas, os lo va a ir indicando Home Assistant. Lo normal es que tardéis muy poquito en dejarlo ya todo fino y funcionando. Bueno, y aunque no sea obligatorio para la migración, ya os dije que para mí uno de los fundamentales era tener tanto todo el tema de la voz local como Matter. Así que es lo primero casi que he configurado. Tanto los add-ons de Whisper, Piper, y estoy haciendo pruebas con el de Open Wakeboard porque a lo mejor me lo llevo directamente a los ESPs, ya os contaré, como también la integración de Matter que directamente añade el add-on, y así ya tenemos Matter, aunque sea en beta, muy beta, funcionando dentro de Home Assistant sin tener que hacer ningún tipo de configuración. Y ya os dije, para mí era uno de los motivos fundamentales, ya lo tengo, maravilloso. Bueno, con esto la migración está terminada. Ahora vamos a hablar de tres cosas que son un poquito más avanzadas, o que ya no son tanto tutorial, pero que dependiendo de la instalación que utilicéis, puede que os venga bien saber. La primera tiene que ver con la base de datos. Como os he dicho antes, si utilizáis la base de datos por defecto, SQLite, SQLite, que viene con Home Assistant, como es un fichero, lo va a copiar el backup, no tenéis que hacer nada más. En mi caso, que es lo que os recomiendo, no utilizo SQLite, sino que utilizo MariaDB, MySQL, MariaDB, porque es bastante más estable, más rápido y básicamente no tiende a corromperse como SQLite. Por lo tanto, aquí hay dos opciones. ¿Dónde dejamos el contenedor? Si lo dejamos donde está. Si lo dejamos donde está, pues no tendremos que hacer nada, si acaso cambiar la IP en la configuración de MySQL. En mi caso he decidido que como ese MariaDB lo utilizo para Home Assistant y me parece que tiene que ser una sola integración, luego quería instalar como add-on de Home Assistant OS. Y además no quería perder los datos, porque almaceno muchos días de datos más allá de influx y demás. Por lo tanto, aquí se complica un poquito más porque al no querer perderlo, tenemos que hacer una manualidad. Una manualidad que básicamente es un dump, un MySQL dump de la base de datos actual. Esto, si no tenéis experiencia con bases de datos, pues a lo mejor tenéis que buscaros un tutorial, pero básicamente es hacer un MySQL dump y con ese fichero SQL que extrae, lo vamos a cargar, vamos a hacer un load en la nueva base de datos que hemos añadido como add-on en Home Assistant OS. Ya os digo que esto normalmente si lo utilizáis y si además queréis migrar los datos porque almacenéis muchos es porque tenéis el conocimiento y esto que os estoy diciendo pues ya os sonará sin ningún problema. Simplemente lo hacemos, reiniciamos Home Assistant y volvemos a tener todos los históricos que en mi caso ya os digo que no quería perderlos. Segunda cosa que os dije creo que os dije que lo iba a hacer así y he tenido que dar la vuelta. Al haber metido segmentación por VLAN en casa,
además leyendo en algún foro, que podía ser una buena solución en la máquina virtual de Home Assistant OS declarar dos interfaces de red. Una interfaz principal, la que viene, y una segunda tagueada con la VLAN de la red de IoT para que Home Assistant acceda a las dos redes directamente. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con multicast DNS funcione mejor, el discovery de dispositivos funcione sin ningún problema y bueno, pues yo pensé que iba a funcionar bien, de hecho lo he configurado, ha cogido la IP, la he podido configurar, todo genial hasta que pasadas las horas empecé a notar comportamientos muy raros de Home Assistant. Al final he tenido que volver atrás, he tenido que quitar esa interfaz, desde mi punto de vista no funciona correctamente, esto ya son temas que salen de este vídeo, pero se vuelve bastante loco con el MDNS, bastante loco, y además otra cosa que no sé por qué ocurre, pero ocurría, y según he quitado la interfaz de red ha dejado de pasar, los dispositivos con ESP Home se caían todos cada minuto tenían un conexión reset y volvían a conectarse, no sé por qué lo hacía, pero ya al final me da la sensación de que algo no gestiona bien Home Assistant OS o es un tema de mi red, o vaya usted a saber, pero he tenido que quitar ese segundo interfaz y al final lo he dejado solo con uno, así que, bueno, pues tendré que ir haciendo pruebas y viendo cuál es la mejor configuración que se puede hacer. Bueno, y ahora nos queda una última cosa que sí os quería enseñar, que es cómo ha quedado hasta ahora. Aquí tengo la nueva máquina virtual de Home Assistant OS, esto lo estoy grabando ahora después de unos cuantos días para que veáis cómo lo tengo por ahora organizado y por ahora lo que he hecho es dejar en la máquina virtual algunos de los servicios que utilizaba antes. Por aquí tengo la máquina virtual para que veáis los servicios que he dejado. Node-RED lo he dejado fuera. Todo lo que tiene que ver con servicios que no son esenciales los he dejado aquí. Ya veré si termino pasándolos a LXCs o qué hago con esto. Por ahora se ha quedado así. Y también he dejado todo lo que tiene que ver con Zigbee y Z-Wave fuera de la máquina virtual de Home Assistant. De esa forma, si hay algún problema con... Mirad, para que veáis a lo que me refiero. Si yo aquí me voy a la máquina virtual y miro la configuración, aquí tengo unos dispositivos, los dos dongle, el de Z-Wave y el de Zigbee. Si por el motivo que sea cuando tiene que arrancar esta máquina virtual, uno de estos dispositivos no funciona, no está en el host, se ha desconectado, ha ocurrido algo, esta máquina virtual no arranca. Y por lo tanto los servicios que hay dentro no arrancan. Por eso para mí era muy importante que en la máquina virtual de Home Assistant no hubiese ningún USB, para que aunque falle la red Zigbee o Z-Wave, Home Assistant siga funcionando. Eso os lo cuento porque alguien sí me hizo esa pregunta en algún comentario, ese es el motivo principal. Ya os digo que no tengo muy claro lo que haré después, si terminaré pasándolo todo como he hecho con Mosquito, que al final lo he pasado con el XC, o TeslaMate que está en el XC con Docker, si iré separando más o menos las cosas dependiendo de mis necesidades. Pero por ahora ya os digo que igual que tengo Influx fuera, bueno, pues Home Assistant ya está como Home Assistant OS, está funcionando todo, lleva ya bastantes días, es muy estable, bueno, igual de estable que era antes, así que, bueno, por mi parte, la verdad es que toco madera, parece que sigue siendo todo estable y si utilizáis un sistema con Proxmox, realmente os recomiendo que os planteéis la migración. Yo creo que merece la pena. Vale, Carlos, pero oye, yo es que no utilizo Proxmox, es que yo utilizo un mini PC, lo tengo ahora con Docker Compose, gestiono con Portainer, me paso a Home Assistant OS y aquí os vuelvo a decir lo mismo que os he dicho siempre, depende. Si tú quieres poder trastear, montar contenedores que no sean add-ons, no te pases a Home Assistant OS, porque digamos que te bloquea la máquina, que te secuestra la máquina y solo te permite hacer lo que el equipo de Home Assistant crea seguro para la estabilidad de Home Assistant. Sin embargo, si tienes un sistema de virtualización como Proxmox, sí que te recomiendo que montes Home Assistant OS porque es el ecosistema completo, da mucha facilidad y, bueno, como muchos ya me habéis dicho, ya lo habéis hecho, merece mucho la pena y entonces ahí sí, digamos que ahí no, teniendo Proxmox no soy partidario de tener Home Assistant Container, soy partidario de montar Home Assistant OS. Y si tenemos un solo mini PC dedicado a la domótica, pues depende, si somos más novatos en esto o no queremos complicarnos la vida, montamos Home Assistant OS y los add-ons que nos permita montar. Que nos apetece probar cositas, somos más techies, más freakies, bueno, pues entonces ahí sí que la instalación de Docker y montarlo como un contenedor merece la pena.
Pero bueno, con esto sobre todo es que veáis que es un proceso fácil, que se puede hacer, que como os hice el vídeo de que lo iba a hacer, pues ya está hecho. Ahora ya sabéis que no se pierde la información, ya he hecho la prueba yo por vosotros, y si os liáis la manta a la cabeza, dejármelo en los comentarios, decidme qué os ha pasado, si os ha funcionado bien. Como siempre, si el vídeo os ha gustado, darle un like. Nos vemos en el próximo. Gracias por llegar hasta el final. Cuidaros, sed buenos. Chao.